Buenas tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos ese gran estudio bíblico donde Dios tocará nuestra vida, donde Dios tocará nuestro interior y hará un encuentro personal con cada uno de vosotros. Así coger boli y lápiz y comenzamos una libreta y comenzamos ese gran estudio bíblico que comienza con Sonia Martín del Águila. Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, hoy el último día del año. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. Y va a ser el último estudio bíblico del libro de los Salmos por el momento. Este es el cuarto estudio bíblico que tenemos de los Salmos. Hemos entendido qué quieren decir los Salmos, quién escribió los Salmos, qué diferentes autores y en qué año se escribieron cada uno de los Salmos, qué significan los títulos, los subtítulos, qué significa aquellas palabras en negrita, en cursiva que nos encontramos. Hemos visto los diferentes tipos de salmos que nos podemos encontrar en la palabra. Esto lo dimos en el primer estudio bíblico, podéis verlo 4 semanas atrás. Después hemos estado dando 2 enseñanzas de diferentes autores de salmos y hoy vamos a hablar de otro salmo. También, en este caso, como el primer día que hablemos, es un salmo del rey David, de David. Y antes de empezar, yo quiero orar. Quiero poner este tiempo delante del Señor, quiero pedirle a Él que me guíe, porque no quiero ser yo la que hable, no quiero ser yo la que dé mi opinión, ni mi experiencia, sino quiero ser un instrumento en sus manos. Quiero que se transmita su palabra de la misma manera que Él me lo ha hablado y no poner ni una coma ni un punto. No tardar más de lo que hemos de tardar. Así que te animo a que cierres los ojos, a que le pidas al Señor que te hable. Yo voy a pedirle a Dios que me hable a mi vida, que me permita entender su palabra y que yo pueda poner en práctica todo aquello que hoy se habla. Así que, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu justicia, gracias por tu protección. Hay tantas cosas que tenemos que darte gracias, Señor. Yo te quiero dar las gracias, Señor, por esa fidelidad inmensa, Señor, por tu amor inmenso, que hace que mi vida sea perdonada, que hace que la vida de mis hermanos sea perdonada, que hace que los míos, Señor, sean perdonados, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú me escogiste, tú me pusiste nombre, Señor. Dices que soy la niña de tus ojos, Padre. Te pido que me perdones si no te he dado el lugar, que me perdones si no he actuado como tú lo harías, que me perdones, Señor, si he sido de piedra de tropiezo, Padre. Sé que tu perdón está sobre nuestra vida. Yo ahora te pido personalmente por este estudio bíblico, para que nos hables, para que nos guíes, Señor, para que a través de tus salmos, Dios mío, podamos aprender esos secretos ocultos que hay en la palabra, Señor. Danos autoridad para predicar tu palabra. Danos, Señor, aquellas cosas que necesitamos para transmitir tu amor, tus dones y todo lo que tenemos de ti, Señor. Bendigo este año que ha pasado, bendigo, Señor, cada reunión de iglesia en casa, Padre, cada estudio bíblico, Señor, que tu unción de tu palabra siga estando ahí, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más penetrante y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias por cada semilla que dio, que da y que dará tu palabra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y claro que vamos a darle gloria a Dios, claro que tenemos que darle las gracias a Dios en medio de esta situación, claro que sí, porque Dios es el dador de la vida, el que la da y el que la quita, el que pone y el que saca. Así que te animo a que te olvides por un momento de lo que tengas que hacer, que te olvides por un momento de a donde tengas que ir, que te olvides en un momento de la cena de esta noche y la comida de mañana,
que te olvides que hoy es el último día del año y que sea un día más en la presencia de Dios. Así que hoy voy a hablar del Salmo 46. Como hemos dicho, un salmo de David, un salmo escrito por el rey David, y vamos a leerlo. Es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen ni se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito el nombre del Señor. Bendita es su palabra en esta tarde. Y si vemos así, a borde pronto este capítulo, si lo leemos así, yo lo separaría en dos trozos, del 1 al 9 y del 10 al 11. Del 1 al 9 lo que se habla es de Dios, de sus cualidades, de lo que puede y hará, de lo que está haciendo. Habla de las cualidades, de lo que Dios hace, de lo que Dios es. Pero si leemos a partir del versículo 10, que es estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está hablando en primera persona. Es Dios el que habla. Es Dios dirigiéndose a su pueblo, dirigiéndose a ti y a mí. Estas palabras que acabo de leer del versículo 10 y del versículo 11, ¿sabéis a qué nos llevan? A soltar el pie del acelerador. Nos llevan a confiar plenamente y ciegamente en Dios. Nos lleva a no tenerlo todo bajo nuestro dominio, bajo nuestro control, bajo nuestra influencia. Dios nos dice algo claro en este salmo. Confía en mí. Confía en mí, en mi propósito, en mi auxilio, en mi ayuda. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este salmo tan precioso. Cuando uno lee la palabra, hemos de hacerle preguntas. Y una de las preguntas que yo me he hecho leyendo, estudiando y profundizando en este salmo es: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo aprenda? Una cosa mínimo que quieres que yo aprenda. Y es que he entendido que Dios no quiere solo que reconozcamos sus cualidades. Dios no quiere solo que expliquemos lo que Dios es capaz de hacer. Dios no quiere solo que tengamos claro quién Él es y qué es lo que Él puede hacer. Él lo que quiere
es que le reconozcamos. Él lo que quiere es que le conozcamos personalmente a Él. Mira, para que esto se pueda llegar a entender, vámonos al Nuevo Testamento, vamos a leer Filipenses, escrito por Pablo. Vamos ahí. Corintios, Efesios, Filipenses, aquí lo tenemos. Filipenses 3, versículo 10, que todos conocemos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, a fin de conocerle. Esto es lo que Dios quiere de nuestra vida, que le conozcamos personalmente, no que lo oigamos, no que sepamos, no que tengamos claro, sino que le conozcamos personalmente. Mira, yo puedo conocerte o tú puedes conocerme, pero conocemos lo que vemos, lo que escuchamos de esa persona, de la manera que habla, pero realmente ¿conocemos el interior de la persona? ¿Conocemos lo más íntimo de la persona? Eso es lo que Dios hoy nos está hablando. Pablo, cuando está escribiendo este versículo, el 3:10, que empieza a fin de conocerle, no se acaba de convertir Pablo. No acaba de quedarse ciego Pablo por el encuentro con Dios. No. Ya han pasado casi 30 o más años que Pablo se ha convertido y que Pablo está en su ministerio. Pablo ya está preso cuando escribe esas palabras. Un hombre que lleva 30 años sirviendo a Dios nos habla de conocerle. Eso es lo que este salmo nos quiere hablar. Que está bien que sepamos lo que Él ha hecho y lo que Él hará y lo que Él puede hacer, pero está mejor conocerle personalmente. Porque cuando tú conoces a una persona ahí, en lo íntimo, descubres cosas que no sabías. Te enteras de cosas que ni te imaginabas. Aprendes cosas estupendas de la persona. Pablo escribió aquel versículo, David escribió este capítulo para animarnos a seguir. Incluso para animarnos a seguir en el sufrimiento más difícil que nosotros podamos imaginarnos. Digo que cuando leo, es bueno que hagamos preguntas para poder entender para poder comprender exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero también hemos de hacernos preguntas internas cuando entendemos. Y una de ellas es cómo luchamos hoy ante nuestras situaciones. ¿Cómo afrontamos el miedo, la angustia o la ansiedad de esas situaciones que vienen a nuestra vida? ¿Con nuestras fuerzas o con las fuerzas que Dios nos da cuando le conocemos en lo íntimo? Cuando hablamos de confianza en Dios, realmente confías en Él y te olvidas de confiar en ti. Es decir, que te rindes a tus fuerzas. Me rindo a mis fuerzas y confío en Dios. Pero la palabra rendirse significa dejarse, significa dejarse llevar, significa llegar a un punto de tirar la toalla y no seguir avanzando. Eso es la palabra rendirse. Y es verdad que cada ser humano tenemos un carácter, tenemos una manera de enfrentar la vida, tenemos una manera de que nos afecten o no los problemas. A mí,
rendirme en mis fuerzas, rendirme en mi conocimiento, me cuesta. Es algo que no está en mi vocabulario. Entonces por eso también me toca personalmente a mí. Porque la palabra rendirse no es algo que normalmente nos guste. No nos gusta quedar mal. No nos gusta quedar de no saber qué hacer. No nos gusta. Y este salmo nos habla de todo lo contrario. Este salmo nos habla de esperar en Él. Este salmo nos habla de confiar en Él. Este salmo nos habla de reconocer a Dios en nuestra vida. Este salmo nos habla de rendirnos. Sí, hemos de rendir nuestra vida, nuestras soluciones, hemos de rendirlos a Dios. Vamos a leer el capítulo 46, que es el salmo que hoy estamos hablando, el versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es un versículo que todos conocemos. Y el 2 dice, por tanto significa, todo lo que hemos leído anteriormente significa esto. Eso es lo que significa ese por tanto. Pues como Dios es nuestro amparo, como Dios es nuestra fortaleza, como Dios es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, no vamos a temer. Aunque la tierra sea removida y que aunque se traspasen los montes al corazón del mar, ¿qué significa? Aunque todo sea removido. Pues esto está hablando de que nuestra vida va a ser zarandeada, no una vez en la vida, que nuestra vida va a estar en constante movimiento, que nuestra vida en Dios no va a estar reposando, que nuestra vida en Dios es un constante movimiento, es un constante ajetreo, es un constante temblor. En medio de todos esos temblores, en medio de todas esas situaciones complicadas, en medio de todo aquello difícil de enfrentar, que no hemos de temer. Parece bonito, parece sencillo, pero no lo es. Pero aunque no lo sea, es lo que estamos llamados a ser. A no temer. Aunque se ponga tan complicado, a no temer. Ni a una mala situación económica, ni a una falta de trabajo, ni a una falta de salud, ni a una muerte, ni al fin de los días, no hemos de temer. ¿Qué dice el versículo 3? Sigue hablando de todo esto. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto es una ilustración, esto es un ejemplo que nos da el salmista de poderosas inundaciones, de aguas destructivas. Cuando vemos por las noticias, en la televisión, cuando vemos las lluvias torrenciales que arrasan con ciudades enteras, con pueblos, con coches, con luces, con todo lo que se encuentra a su camino, esas aguas que destruyen, que entran a las casas, que les llega hasta arriba y destruyen todo lo que tienen. Esto es un ejemplo de lo que el salmista quiere hablarnos. A pesar de que las aguas lleguen aquí, a pesar de que las aguas trastoquen nuestra vida, a pesar que las situaciones arrasen todo lo que teníamos, a pesar de que la situación nos deje sin nada, sin fuerzas, sin esperanza, Dios promete seguridad. Y no una seguridad que impida el agua, no una seguridad que impida que arrase todo, no, una seguridad en Él, una confianza en Él. El versículo 4, del río, sus corrientes
alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Un río. La palabra río. ¿Qué dice Juan? Vamos al versículo de Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. El 46:4, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Aquí no está hablando del desastre que pasa la corriente y se lo arrastra, no. Del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Nuestra vida tiene que tener agua. Nuestra vida tiene que tener corriente. Nuestra vida tiene que ser un río y no un estanque. Un río donde el oxígeno, donde los peces puedan vivir, donde los pájaros se pueden alimentar. No un estanque donde huele mal, donde hay animales muertos y donde no hay nada. Porque cuando nuestra vida tiene agua, cuando nuestra vida tiene corriente, ahí demostramos realmente la confianza que le tenemos a Dios. Este era el versículo 4. El 5 y el 6 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando hemos hablado de seguridad, de que no hemos de temer y que nuestra vida tiene que estar en un constante movimiento de río, de agua, Dios nos asegura que va a salir el sol. Dios nos asegura, nos da la seguridad en el versículo 5 que Él nos va a ayudar a que salga el sol de mañana. Por muy difícil que parezca, hay esperanza en Dios. Por muy negro que esté, siempre hay un rayo de luz. Por muy malas noticias que te den, la esperanza existe. Y no porque esa situación se vaya a solucionar, y no porque esa enfermedad se vaya a sanar, porque estamos muy equivocados cuando creemos que Dios lo va a hacer en todo lo que queremos. ¿Y si no es el plan de Dios? No se trata solo de la confianza en Dios. Se trata de aceptar la voluntad de Dios. Hago un paréntesis. En nuestra familia vivimos una situación de enfermedad complicada y tenemos 100% plena confianza en Dios. Y no solo de que se solucione, sino de que si no se soluciona, es plan, voluntad de Dios. Y es más complicado aceptar la voluntad de Dios que creer que todo esto se solucione. Hoy te doy un consejo. No siempre aconsejemos a la gente, confía en Dios, que Dios lo va a hacer. Aprendamos a decir, nuestra vida está en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Y si no, que sigas así como estás. Esto es lo que tenía que decir. El versículo 7 y 8 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. No el médico, no el móvil, no el resultado, no el tratamiento, no tu pastor, no tu pastora, no tu amiga, no tu líder, no. Tu refugio, mi refugio, es Dios, exclusivamente Dios. Y a partir del 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta palabra para mí es el tema central de este estudio bíblico. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay un apartado que es todo lo que sabemos, todo lo que podemos llegar a hacer, todo lo que sabemos hacer, no sirve. Cuando sabemos solucionar los problemas, cuando sabemos sacarnos las castañas del fuego, cuando sabemos coger y tenemos que hacer un trámite y lo sabemos hacer, cuando tenemos tantos recursos, a lo mejor no material, sino recursos que sabemos hacer las cosas, nos hablan de tal cosa y ya sabemos, nos hablan de aquello y realmente lo sabemos hacer. A mí me pasa muchas veces. Intentamos solucionar las cosas a nuestra manera y lo hacemos bien. Pero estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces hay que frenar y decir, vale, ya, hazlo tú. Y puede ser que Dios lo solucione de la misma manera que tú, pero puede ser que no. Y a eso iba cuando tenemos que tener claro cómo aconsejar a las personas, tenemos que tener claro cómo hablar con las personas cuando no vivimos las mismas situaciones. Hoy en día, ¿quién no conocemos que tenga una enfermedad? ¿Quién no conocemos que esté sufriendo? ¿Quién no conocemos que tenga una situación horrible? Y ahí vamos los hijos de Dios a decir, confía en Dios, que Dios lo va a sanar. Confía en Dios, no pierdas la esperanza en Dios, que Dios lo va a cambiar. Pero cuando decimos, confía en Dios y que se haga su voluntad. Eso es lo que Dios quiere hoy enseñarte. Eso es lo que Dios hoy quiere enseñarme. Quieto. No hagas absolutamente nada. Que yo soy Dios. Y cuando dice que yo soy Dios, habla de que Él va a moverse, de que Él va a hacer, de que Él no va a hacer, de que Él se va a quedar quieto. Pero Él es Dios, Él es soberano y Dios no se equivoca. Cuando todo nos va bien, cuando aparentemente todo pues más o menos funciona, damos muchas cosas por sentado. Dios ya nos está bendiciendo. La bendición de Dios está sobre mi vida. Es que yo soy una gran hija de Dios. Y Dios me está cuidando, me está protegiendo. Esto es lo que Dios quería enseñar y damos estas cosas por sentado. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando nos golpea una situación en la cara, y una situación no temporal, una situación que va a durar, un aguijón, a lo mejor no una prueba, en medio de ese silencio, cuando nuestro alrededor está callado, cuando no hay voces aconsejando, cuando no hay voces diciéndonos lo que tenemos que hacer, cuando no hay apariencia de los demás, cuando nadie se acuerda de escribirte o de llamarte, y oras y lo buscas y clamo y me entrego, Él siempre está presente. Siempre. Siempre. Aunque las noticias para nuestra carne no sean buenas, hasta cuando las noticias en nuestra carne no sean positivas, Él
siempre está presente. Aun cuando ya la situación ha terminado y no como esperábamos, cuando un familiar ha muerto, cuando una enfermedad ha arrasado, cuando un temporal ha destruido, Él siempre está presente. Cuando todo va bien, cuando no hay sufrimiento, cuando todo es alegría, Él siempre está presente. Hoy Dios quiere que aprendamos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestros hijos, que no se trata de nuestro ministerio, que se trata de que Él siempre está presente. Esta es la palabra que el Señor ha traído. Este es el estudio bíblico de hoy, el último estudio del año. Y sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos, Señor, sobre este salmo, Padre, escrito por David. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Enséñanos a no temer. Enséñanos a que aunque las situaciones complicadas vengan, a no temer, Padre Santo, a no temer. Aunque nuestra situación grite más alto que nosotros, aunque la situación sea más grande que nosotros, aunque venga a moverse todo nuestro alrededor, ayúdanos a no temer y a estarnos quietos, Padre. Quiero verte a mi lado en cada momento de mi vida. Quiero que mis hermanos sienten tu presencia en medio de su dificultad. Te necesitamos tanto, Dios. Necesitamos tanto tu presencia, Padre. Ayúdanos a acabar el año en tu presencia y a empezar un año nuevo en tu presencia, dejando atrás lo que no conviene, dejando atrás lo que no venga de ti, Padre. Tú dices que estás en medio de mi situación y en medio de la situación de mis hermanos. Dices que estás con nosotros y que tú eres nuestro refugio. Ayúdame a estar quieta, Padre, y a conocer que tú eres Dios en mi vida. Que seas exaltado allá donde estás, allá en lo que hagas, porque nosotros nada somos. En el nombre de Jesús. Nada más, que el Señor os bendiga y nos vemos el domingo.